Capítulo 117. La petición de Tony. Después de unos días más de desarrollo de Elder Scrolls Warcraft, el juego finalmente estaba completo al 100%. Gracias al sistema, Alex logró deshacerse de todos los errores inconvenientes que quitaban la inmersión a los jugadores. Aunque había muchos errores que consideraba divertidos, Alex sabía que este tipo de errores les quitaba mucha inmersión a los jugadores en el juego. Teniendo en cuenta que el juego que estaba creando era literalmente un mundo nuevo, cualquier error que quitara la inmersión de los jugadores y les recordara que esto era solo un juego sería un defecto bastante grande. Por supuesto, este no era un juego de rol, donde los jugadores estaban obligados a seguir roles y fingir que vivían allí, todos los jugadores tenían pleno derecho a hablar sobre NPC o usar conocimientos fuera del juego para obtener beneficios, como guías o estrategias. Más eficiente que el que han desarrollado otros actores. Pero también sabía que la mayoría de los jugadores disfrutarían simplemente experimentando este mundo como si estuvieran realmente en otra realidad, por lo que simplemente use algunos puntos de juego para corregir los errores del juego. El mundo de Azeroth que creó era inmenso, varias veces más grande que el Azeroth que existía en su mundo anterior. Mientras que un jugador tendría que caminar durante 30 a 40 horas para cruzar una parte del mapa en su mundo anterior, en Elder Scrolls Warcraft el jugador necesitaría algunas horas para hacer esto. Al igual que en WoW Classic y Skyrim, conseguir una montura sería una tarea difícil, sobre todo teniendo en cuenta que subir de nivel en Elder Scrolls Warcraft sería tan difícil, si no más, que en WoW Classic, donde un jugador con una media de 2 horas de juego por día necesitaría meses para alcanzar el nivel máximo. Como los jugadores del Elder Scrolls Warcraft probablemente jugarían muchas más horas al día en este mundo, Alex tuvo que equilibrar otras medidas para limitar la velocidad de nivelación de los jugadores, ya que no sería divertido alcanzar el nivel máximo tan rápido. A diferencia de WoW, donde el jugador se centraba más en el final del juego, donde tenía que alcanzar el nivel máximo para disfrutarlo realmente, Alex usó más el lado de Elder Scrolls, donde el viaje es mucho más importante que el final. Los jugadores tendrían diferentes mazmorras que hacer en todos los niveles, con recompensas mucho más encantadoras, lo que mantendría la atención de los jugadores en este contenido de bajo nivel por mucho más tiempo, así como una pena de muerte más alta en el juego, lo que haría que los elementos fueran más poderosos. Aún más necesario, reducir la dificultad para los jugadores que pudieran lograrlo. Con la finalización del juego y el final de la prueba de error final, Alex supo que el juego estaba 100% completo y que si iniciaba sesión ahora incluso podría comenzar a jugar, pero Alex no lo hizo. Sabía que el mejor momento para jugar es cuando el mundo está lleno de jugadores. La gente competía por monstruos a los que matar mientras los grupos definían tácticas para subir de nivel, tener que atacar a los monstruos más rápido o arriesgarse en equipos para matar monstruos con niveles más altos, todo era parte de la diversión. Aunque la raza humana y los elfos de la noche tienen una zona de inicio separada específicamente para ellos, estos lugares seguramente serán los más concurridos. Alex se rió entre dientes mientras miraba las estadísticas de interés de los jugadores en estas dos razas. Los jugadores que eligieran jugar a gnomos y enanos no tendrían tanto problema debido a la baja tasa de selección de estas razas, lo mismo para los jugadores de trolls y no muertos, quienes tendrían una vida más fácil que los jugadores que eligieran orcos o taurens, pero eso era lo divertido en ese juego. Esta instalación seguramente atraerá a más jugadores a estas carreras después de que se corra la voz, lo que contribuirá a una mayor diversidad de razas en Azeroth. Sonriendo con orgullo, Alex se prepara para iniciar sesión en Oasis para jugar algunos juegos, pero se sorprende al ver una notificación que acaba de llegar a su lista de amigos. Tony. Hola Notch, dime que estás en Nueva York. Alex se sorprendió por esto, tal vez Tony quería hacer una fiesta. Notch. Estoy cerca, ¿por qué? Tony. ¡Genial! Por favor, estoy teniendo algunos problemas para lidiar con un monstruo gigante aquí y creo que agradecería su ayuda, le enviaré la ubicación. ¿Un monstruo gigante? Quizás Ult se salió de control. Pero si no me equivoco, Ult jugaba con Ned de vez en cuando. Alex estaba confundido y abrió internet. Ni siquiera tuvo que buscar sitios de noticias, lo primero que le apareció cuando buscó en Google Nueva York fueron varios artículos sobre una batalla entre Iron Man y un monstruo amarillo gigante. Al observar la apariencia del monstruo gigante, Alex pronto reconoció al monstruo como la Abominación, el enemigo de Ult con el que lucharon en la ciudad de Nueva York, pero al ver las noticias, ¿por qué Tony estaba luchando contra este monstruo? Al abrir la lista de jugadores en línea en Oasis, Alex pronto descubrió por qué.
En ese momento, Hulk estaba en un bar bebiendo y bailando con otros jugadores de la horda mientras Peter intentaba quitarle la bebida de la mano a Hulk para evitar que bebiera más. Pero esta actitud solo hizo que Hulk se emocionara más y comenzó a romper cosas en el bar con gran felicidad. Al ver la actitud de Hulk, los demás jugadores vieron que esto parecía divertido y comenzaron a romper todo lo que había dentro de esa barra. El dueño del bar también estaba rompiendo todo mientras bebía con los jugadores. Como este mueble era virtual, la reparación de este era extremadamente baja, por lo que el hombre no se preocupaba en absoluto y borracho se divertía con los demás. Pero al ver a Hulk bebiendo felizmente así, Alex pronto comprendió el problema. Si Hulk se estaba divirtiendo en Oasis, la única persona que podía manejar a Abominación en estos días era Iron Man. Pero considerando la diferencia de fuerza entre los dos, era poco probable que Tony pudiera manejar a ese tipo grande, aunque la fuerza de Abominación era más débil que la de Hulk, aún era mucho mayor de lo que Tony podía manejar. Notch. Muy bien, estaré allí pronto. Sabiendo que todo este desastre fue causado por su interferencia y que sin su ayuda la posibilidad de que la Abominación destruyera la mitad de Nueva York era demasiado grande, Alex sabía que tendría que irse para ayudar a Tony. Usando los poderes místicos que compró previamente para visitar Witch, Alex rápidamente asumió la apariencia de Notch y se preparó para irse. Por mucho que quisiera ahuyentar a B, y B se lo estaba pasando genial conduciendo por el oasis y Alex no quería interponerse en el camino, sabía que B no podría llegar lo suficientemente rápido, así que solo había una alternativa. Gastemos un poco más de puntos de juego y compremos una habilidad que me ayude a moverme. Pensó Alex mientras miraba la lista de habilidades que podía comprar con puntos de juego. A pesar de que había gastado varios millones de puntos de juego en los últimos meses, la cantidad de puntos de juego que ganó también fue absurdamente grande. Y considerando que se agregaban miles de puntos de juego a su cuenta cada segundo, tanto de los jugadores que los gastaban en Oasis como de los jugadores que precompraban el Elder Scrolls Warcraft, Alex tenía más que suficiente para comprar la habilidad que quería. Entre todas las habilidades de movimiento a las que tuvo acceso, la que más creía que era más práctica era la habilidad Saltador, Jumper, una película que vio hace muchos años, pero que marcó en su memoria las posibilidades que tenía esta habilidad. Dado que esta habilidad tenía debilidades obvias con la electricidad, donde los agentes preparados podían manejar al protagonista de la película con facilidad, el precio en puntos de juego de esta habilidad no era muy alto, solo 600.000 puntos de juego. Teniendo en cuenta lo práctica que era esta habilidad a pesar de sus debilidades, el precio era demasiado bajo para Alex, algo completamente aceptable para él. Y por supuesto, para no parecer débil, Alex también adquirió una habilidad de vuelo. No es una habilidad tan poderosa como la de Superman, ya que el precio por ella fue de decenas de millones de puntos de juego, sino una simple habilidad de vuelo que se enseña en Camartag. Por supuesto, esta es una habilidad muy avanzada en Camartag que pocos hechiceros pueden aprender, siendo el futuro Strange uno de ellos, aunque Strange prefiere usar su capa para volar, pero como Alex ya había desbloqueado mana con algunos hechizos que aprendió de Harry Potter. El precio requerido para aprender este vuelo se ha reducido considerablemente. Sería incluso más barato comprarle una escoba voladora a Harry Potter, pero Alex lo encontró demasiado ridículo y estaba en contra de la idea, prefiriendo pagar más puntos de juego y tener un vuelo más fresco y hermoso como Strange. Está bien, no pensé que mi primer vuelo sería para una batalla, pero ¿quién me envió a hacer un lío tan grande?, pensó Alex al recordar una foto que vio en internet del lugar donde se estaba desarrollando la batalla y usando la habilidad Saltador para teletransportarse allí. Así, ¿Notch haría su primera aparición como héroe? Capítulo 118. Batalla. Tony estaba desesperado. A pesar de llevar la armadura Mark IV, esta armadura ya había sido mejorada con algunos de los conceptos de la armadura Mark VI que luego usaría en la batalla de Nueva York contra la invasión alienígena. Pero a pesar de que esta armadura era bastante tecnológica, no era suficiente para lidiar con el monstruo gigante que estaba frente a él. La abominación era mucho más poderosa de lo que la armadura actual de Tony podía soportar. Afortunadamente, la cordura de este monstruo ya se había reducido considerablemente y, dado que Tony disparaba algunos láseres a este monstruo de vez en cuando, aún se concentraría en él. Lo único que Tony tenía que hacer era usar el sistema de asistencia de puntería de Jarvis para ayudar a apuntar siempre a la cabeza del monstruo, que era el lugar que le hacía más daño. ¿Dónde estás, Notch? Tony gritó con frustración mientras miraba la batería de su armadura descender rápidamente.
A este paso se quedaría sin batería en menos de 10 minutos, y considerando la destrucción que este monstruo estaba causando en la ciudad, tal vez la batería no duraría ni 10 minutos ya que tuvo que volar y salvar a otras personas mientras disparaba al monstruo. Sub Tony. De repente, Tony escuchó la voz que más esperaba escuchar. Mirando hacia un lado, vio a Notch, vestido con un traje de diseñador negro que le quedaba bien, con una bufanda roja sobre los hombros y ambas manos cruzadas sobre el pecho. Representación visual en el enlace en la descripción. Notch. Tony se sintió emocionado cuando finalmente vio la aparición del hombre que había estado esperando. Alex no sabía qué ponerse. No quería usar un estúpido traje de superhéroe como el Capitán América, pero tampoco pensó que sería normal venir solo con una camiseta y jeans, así que compró un traje del sistema hecho a medida por unas pocas docenas de puntos de juego. Con algunas funciones como autorreparación y autolimpieza. Entonces, ¿necesitas ayuda con el chico grande? Preguntó Notch mientras flotaba en el aire junto a Tony, mirando hacia la abominación de abajo. Al mirar a Notch flotando en el aire, Tony ni siquiera se preguntó cómo lo hizo, ya que ya se estaba acostumbrando a sus milagros después de ver tantas cosas innovadoras en Oasis. Sí, mi batería está casi agotada. Tony se quejó. Está bien, retrocede un poco y cambia la batería, yo me haré cargo aquí por un tiempo. Dijo Notch mientras se acercaba a la abominación flotando en el aire. Si bien a Tony no le sorprendió lo rápido que Notch se acercó a él o el hecho de que Notch flotara en el aire como si nada, otras personas no estaban tan tranquilas. Mira, alguien ha aparecido junto a Iron Man. Dijo emocionada una reportera junto al camarógrafo dentro de un helicóptero de la estación donde trabajaba. Estaban filmando esta batalla hace unos minutos y también sentían la desesperación de que Tony no pudiera manejar este monstruo gigante. Cuando vio que alguien apareció al lado de Iron Man, fue la primera en comentarlo y que la cámara apuntara al hombre misterioso. Este hombre me resulta un poco familiar, comentó la reportera por el micrófono mientras miraba al hombre volando en el aire. ¿Y está volando de manera tan asombrosa? ¿Está usando magia? Vaya, mira a ese hombre volando, parece que se dirige hacia la abominación. Un comentario surgió en la transmisión en vivo de la estación del reportero. Oye, yo también tengo la misma sensación que este reportero, este hombre me parece muy familiar. Espera, está sacando una varita. Caramba, su varita se parece a mi varita de Witchcraft. Usará un hechizo de Minecraft. Soy estudiante de la escuela de magia Oasis y admito que su varita parece muy legítima. La calidad de la imagen es muy mala, no puedo ver quién es esta persona. Cuando aparecían los comentarios, de repente el hombre misterioso apuntó su varita al monstruo gigante y con un rápido movimiento de su varita el monstruo salió del suelo. Dios mío. Lanza un hechizo para que el monstruo flote. ¿Hay algún hechizo en Witchcraft que haga flotar a los monstruos? Dios mío, finalmente reconozco a este hombre, aunque es oscuro, solo una persona tiene el pelo largo y puede usar superpoderes en la vida real así, es Notch. Dios mío, es Notch. Estamos salvados, Notch vino a detener al monstruo. Frente a la pantalla de estos espectadores, Notch levantó su varita e hizo flotar al monstruo a 30 metros del suelo. Los brazos y piernas del monstruo se balanceaban de un lado a otro, pero no podía agarrarse a nada. De repente, Notch bajó su varita y tan rápido como la varita bajó, el monstruo también comenzó a caer hasta que se produjo un estruendo muy fuerte, antes de que una nube de polvo cubriera la cámara, dejando a los espectadores confundidos y emocionados. ¿Qué hizo él? ¿No lo viste? Lanzó al monstruo al suelo a gran velocidad, creo que con ese golpe el monstruo definitivamente quedará inconsciente. No lo creo, el monstruo duró demasiado en la batalla contra Iron Man. Incluso si Notch es fuerte, no creo que pueda manejar a este monstruo. Notch puede ser poderoso dentro de Oasis, pero aquí, en realidad, no debería ser tan poderoso. De repente, surgieron varios comentarios pesimistas que confundieron a los espectadores. Todo el mundo apoyaba a Notch, pero ¿por qué estas personas desacreditaban deliberadamente a Notch? Cállate si no tienes nada bueno que decir. Simplemente no llores cuando Notch mate a este monstruo. ¿Matar a ese monstruo? Creo que Notch será asesinado por ese monstruo. La pelea en los comentarios se iba volviendo cada vez más intensa, hasta el humo abajo. Al mirar el lugar donde cayó el monstruo, se pudo ver que algo se arrastraba. Las personas que desacreditaron a Notch comenzaron a reír, mientras que los que apoyaban a Notch estaban un poco tristes. Pero hubo algo que los confundió. En ese cráter había algo brillando. ¿Qué brilla en el agujero? Parece como si algo estuviera en llamas.
Cuando finalmente el humo disminuyó, los espectadores pudieron ver lo que estaba sucediendo. Dentro de ese agujero estaba Abominación retorciéndose con fuerza tratando de destruir todo, pero había gruesos muros de tierra que lo sujetaban tan fuerte que no tenía espacio para tomar impulso en sus brazos y piernas para romper ese lugar. Pero eso por sí solo no fue suficiente para que él estuviera tan enojado. Lo que enfureció tanto a Abominación fue que estaba siendo quemado en la cara por un fuego extraño que salía de la varita de ese hombrecito. Unos metros arriba de Abominación estaba Notch, todavía flotando con gracia, pero con su varita apuntando a Abominación con una mano mientras un dragón de fuego salía de la varita y volaba hacia la Abominación, así que la otra mano de Notch se movía formando capas de tierra. Para atrapar a la Abominación atrapada además de crear una cúpula alrededor del monstruo. La piel de Abominación es muy gruesa y el fuego no le hacía tanto daño como los láseres de Tony, pero el fuego tenía otra característica, quemaba oxígeno. En solo 15 segundos el dragón de fuego pudo apagar todo el oxígeno en las cercanías de la Abominación, y en otros 15 segundos el gran monstruo que no dejaba de moverse, cayó al suelo inconsciente. Alex no necesitaba lastimar a Abominación, solo necesitaba atrapar a este monstruo y usar fuego para dejarlo sin aliento, de esa manera no necesitaba gastar muchos puntos de juego con poderes muy poderosos y podía guardarlo para el Elder Scrolls Warcraft. Y la batalla de Nueva York que se avecinaba. Notch miró a su alrededor y vio que se acercaban algunos helicópteros militares y tuvo una idea. Si Ulf puede jugar Minecraft, tal vez Abominación también pueda. Pensando en ello, Notch sintió que esta idea era cada vez más interesante y decidió llevarse a Abominación con él a su montaña. Allí podría colocar a Abominación en Oasis y cuando llegue la batalla de Nueva York podría liberar al monstruo para luchar contra aliens y desatar toda su furia. Así, el rival que Ulf no conoció en esta vida iba camino de encontrarse con él en Azeroth. Capítulo 119. Twitter de Notch, anciano preocupada. Cuando terminó la batalla, Notch no se quedó mucho tiempo y simplemente sonrió al helicóptero de noticias y se teletransportó con Abominación. Al ver cómo Notch desapareció, los espectadores que estaban viendo la transmisión se sintieron mucho más tranquilos y seguros, mientras los militares estaban enfurecidos. Maldita sea, ¿quién le dio a Notch el derecho de atrapar a ese monstruo? Este monstruo fue creado por nosotros, tal vez estudiando su cuerpo sea posible hacer una fórmula perfecta. El general Ross rugió enojado en el helicóptero, ignorando por completo la destrucción que causó esta prueba. Tony Stark, por otro lado, estaba mirando hacia donde estaba Notch con una expresión perdida. Pasé tanto tiempo tratando de noquear a este monstruo que Notch simplemente le quitó oxígeno y el monstruo se desmayó. ¿Por qué no pensé en eso antes? Pensó Tony. Tony. Hola Notch, gracias por la ayuda. A pesar de estar un poco frustrado, Tony aún así agradeció a Notch, ya que sin la ayuda de Notch, el daño, destrucción y caos que este monstruo causaría en él sería colosal. Notch. No te preocupes, no fue difícil. Maldita sea, vi que no era difícil. Tony se quejó mentalmente. Tony. ¿Pero qué piensas hacer con el cuerpo de ese monstruo? Tony preguntó preocupado. No sabía cuáles eran las intenciones de Notch al llevarse a este monstruo a otro lugar, ya que si Notch decidía liberar a este monstruo en un lugar lleno de gente, el caos que causaría este monstruo sería incluso mayor que el caos causado hoy. Notch. Conozco a otro tipo grande como él, creo que los dos pueden hacerse amigos. Voy a llevar a este tipo grande aquí para que se conozcan. Al leer esa respuesta, Tony finalmente se sintió más tranquilo, a pesar de seguir sorprendido por Notch. ¿Notch conoce otro monstruo gigante como el de hoy? Se preguntó Tony. Si hay otros monstruos como este, tal vez haya otras cosas aún más peligrosas. Pensando en ello, Tony empezó a reconsiderar si su armadura era tan poderosa como imaginaba. Creo que tengo que empezar a desarrollar más armaduras, tener la armadura adecuada en el momento adecuado puede salvarme la vida. Con Tony preocupado por los posibles enemigos que tendría que enfrentar en el futuro y que tal vez su armadura no era lo suficientemente poderosa, Alex simplemente dejó a la Abominación inconsciente en una de las habitaciones de la casa grande de Bumblebee con una computadora con Oasis mientras él cerró todo desde afuera. Aunque Abominación era muy poderoso, su potencial no era tan poderoso como el de Hulk, que no tenía límites, lo que permitía que un muro bien reforzado lo detuviera fácilmente. Al mirar a B, que estaba tocando en Oasis en ese momento, Alex simplemente sonrió y caminó de regreso a casa. Fue divertido estirar esos músculos en el mundo real, pensó Alex mientras su apariencia volvía a la normalidad. Creo que disfrazarme de Notch fue una buena idea.
Nadie sospechará que tengo otra cara, ya que mi cara como Notch siempre será visible, mientras tanto puedo mantener segura mi identidad de Alex. Al mirar el Elder Scrolls Warcraft que ya estaba terminado y el helicóptero de noticias que había estado filmando su batalla hace unos minutos, Alex tuvo una idea. Al ingresar a Oasis, Alex inició sesión como Notch y publicó en el foro del juego, que prácticamente había convertido en una cuenta de Twitter para los jugadores de Oasis. Notch. Hola a todos, ¿vieron la batalla de hoy? El hechizo del dragón de fuego que usé también estará disponible para que lo usen los magos en el Elder Scrolls Warcraft. Al igual que las otras clases también tendrán habilidades muy interesantes jeje. Dado que todos los que jugaban a Oasis tenían una cuenta en el foro y casi todos los que jugaban seguían a Notch, Notch tenía actualmente casi 1000 millones de seguidores en el foro del juego. Tan pronto como se publicó su publicación, y con la traducción a todos los idiomas del mundo, en solo unos segundos la cantidad de me gusta ya había superado los 50.000, y ese número estaba aumentando extremadamente rápido. 100k, 200k, 500k, 800k, 1 millón. Los me gusta siguieron aumentando y los comentarios también aumentaron rápidamente. Entre los cientos de miles de comentarios, el que más se destacó fue el de un jugador inteligente. Strange. La escuela Oasis de magia y hechicería dará la bienvenida a nuevos jugadores que quieran unirse a nosotros para aprender magia. Solo ese comentario tuvo más de 100.000 me gusta de jugadores interesados en unirse a la escuela de magia, lo que hizo que Strange se estremeciera al pensar en lo que les diría a los hermanos mayores de la escuela de magia cuando descubrieran que tanta gente quería unirse gracias a él. Punto de vista del anciano. Mirando su teléfono celular, que tenía descargada la aplicación Oasis Forum, la ancestral se sorprendió por el comentario de Strange. ¿Está promocionando otra escuela de magia? ¿Seguirá uniéndose a Camartage en el futuro? Aunque la escuela de magia de Oasis es una subordinada de Camartage creada por Wong, ¿no está la identidad un poco rota? Finaliza el punto de vista. Alex casi se muere de risa cuando vio el comentario de Strange y se preguntó cómo estaba reaccionando el anciano. Pero al ver la cantidad de personas que querían reservar el Elder Scrolls Warcraft, Alex sintió que ya era hora de lanzar el juego a los jugadores. Luego, con una orden a Oasis, los castillos del Elder Scrolls Warcraft comenzaron a ser reelaborados, finalmente apareció una fecha y los jugadores de todo el mundo se estremecieron al imaginarse poder desatar hechizos tan increíbles como lo hizo Notch en esa batalla. Capítulo 120. La primera batalla. Alex había programado el lanzamiento de Elder Scrolls Warcraft en 3 días, lo que fue suficiente para que cientos de miles de personas perdieran el sueño y millones tuvieran dificultades para concentrarse en los estudios y el trabajo porque seguían pensando en este juego mágico que surgiría. Pero lo que más sorprendió a Alex fue una aparición bastante inesperada. Como había leído muchas novelas con temática MMORPG en su vida anterior, una cosa muy común era que grandes empresas del mundo real invirtieran millones de dólares para hacer un gremio en el juego también, ya que en esas novelas los juegos estaban tan desarrollados que la economía del juego podría incluso afectar la economía del mundo real. Sin mencionar la publicidad que recibieron estas grandes empresas por ser gremios gigantes en esos juegos, eso fue algo que no tiene precio. Por supuesto, para que hubiera grandes gremios, tenía que haber millones de pequeños gremios también, y ahí es donde los grandes gremios cobraron importancia. Al mirar el informe de Oasis sobre los gremios que ya se estaban formando, Alex encontró algunos nombres familiares. Black Panther Guild. Guild creó el 98% de los jugadores con IP de Wakanda. Líder actual. Shuri, la princesa del reino de Wakanda. Tendencia actual. Horda. Osborne Guild. Gremio formado por jugadores de diferentes regiones de Estados Unidos, compuesto por diversos talentos en las más diversas áreas. Líder actual. Norman Osborn. Tendencia actual. Alianza. Palacio de Asgard. Gremio formado por los 5 asgardianos que vinieron a la Tierra y con más amigos bebedores y guerreros poderosos que encontraron los asgardianos. Líder actual. Thor Odinson. Tendencia actual. Alianza. Reino de Ned. Gremio creado por Ned, Peter y Hulk, además de miles de seguidores de Ned. Líder actual. Nedleers. Tendencia actual. Horda. Gremio X. Al mirar la lista de gremios, Alex se sorprendió de que la Horda estuviera compitiendo muy de cerca con la Alianza en términos de interés. Ya que en las primeras carreras del juego, Alex tuvo que admitir que las razas de la Alianza eran mucho más bonitas, mientras que las razas de la Horda eran mucho más brutales y salvajes.
Pero considerando que la gente lo veía como un juego, tal vez más razas diferentes como la Horda parecían mucho más divertidas e interesantes. Después de todo, experimentar el juego como humano sería como experimentar una película medieval que han visto cientos de veces. Pero experimentar eso como una raza de la Horda sería como experimentar algo completamente nuevo. Los 3 días de calentamiento para el Elder Scrolls Warcraft pasaron muy rápido, con los datos en la mano. Lo que más sorprendió a Alex fue que el gremio más grande de cada facción era el Reino de Ned en la Horda con 371.000 jugadores en el foro que hicieron, y en Alianza era la Escuela de Magia con Strange como líder del gremio, que tenía 411.000 jugadores. Aparentemente mi demostración de magia en la batalla contra la abominación aumentó enormemente el interés de los jugadores en las clases de magia del juego. Alex pronto comprendió la razón del rápido crecimiento de esta escuela de magia. Dejando de mirar los datos frente a él y volviendo la mirada hacia un lado, Alex preguntó quién estaba a su lado. ¿Y tú, ya has decidido de qué facción formarás parte? Al escuchar la pregunta de Oli, la persona lo miró enojada y respondió con rudeza. No jugaré eso. Alex imaginó esta respuesta y proyectó una imagen flotante frente a esa persona. En la imagen flotante aparecía un jugador corpulento de piel verde y camiseta roja rodeado de otros jugadores. Hulk es actualmente una de las figuras más famosas de la Horda. Pero antes de que Alex terminara de hablar, la otra persona lo interrumpió. Voy a ser de la Horda. Dijo Abominación con determinación y fanatismo en su rostro. ¿Quieres unirte a Hulk? Alex preguntó con una media sonrisa en la comisura de su boca. Abominación estaba furiosa cuando lo negó. Nunca. Lucharé contra Hulk y lo derrotaré cada vez que pueda hasta quitarle todo lo que tiene. Alex solo asintió y dejó pasar el asunto. Podía sentir que Abominación no estaba siendo 100% veraz en lo que decía, pero ese tiempo mostraría lo que estaba bien o mal. Faltando 5 minutos para la hora de lanzamiento programada de Elder Scrolls Warcraft, millones de personas se reunieron frente a los castillos del juego en todos los centros de Oasis. Los jugadores que no estaban tan interesados en el juego y simplemente vinieron a ver cómo sería incluso se sintieron un poco estupefactos y consideraron si deberían probar el juego que tanta gente quería jugar. Con eso llegaron cada vez más jugadores y si esto no fuera un juego, sino el mundo real, estas personas estarían extremadamente calientes y prácticamente sordas por el ruido de tanta gente hablando. Pero afortunadamente este era Oasis, a pesar de tener millones de jugadores reunidos, la temperatura aún era cómoda para todos y una configuración de juego antirruido se activaba automáticamente cuando una cierta cantidad de jugadores se reunían para que no afectara demasiado a los demás jugadores. Hasta el punto de que incluso con millones de personas juntas, el ruido que llegaba a los jugadores era como si solo hubiera unos cientos de personas hablando. Seguía siendo un ruido considerable, pero mucho más cómodo que escuchar a millones de personas hablando tan juntas. De repente, encima de cada castillo en los cientos de centros de Oasis, aparecieron varias figuras. Desde el lado azul del castillo, emergió un humano rubio con una armadura dorada decorada con varias cabezas de león, seguido por unas pocas docenas de soldados de diferentes razas con armadura de león. Una vez que llegaron a la cima del lado azul del castillo, los millones de jugadores frente a cada castillo vitorearon mientras aplaudían. Para la Alianza. Para la Alianza. Para la Alianza. Al escuchar el grito de los jugadores, el hombre rubio en el centro de los soldados sonrió mientras asentía con la cabeza con orgullo. Pero antes de que los jugadores de la Horda pudieran quejarse, al otro lado del castillo, donde todo era rojo y negro, también aparecieron algunas figuras. Al frente del grupo había un orco de piel verde con una gran armadura con púas hecha de bronce y un gran martillo en la mano. Debido a su altura de casi 3 metros y la expresión feroz que tenía en su rostro, incluso los jugadores de la Alianza se sorprendieron al mirar ese enorme monstruo. Detrás de ese orco, lo seguían decenas de soldados con armaduras similares pero menos prestigiosas. Al mirar al grupo que acababa de llegar, los jugadores empezaron a gritar de nuevo. ¡Por la Horda! ¡Por la Horda! ¡Por la Horda! A diferencia del humano que sonrió y saludó a los jugadores, el orco simplemente asintió y miró al humano con una expresión burlona. Al ver esto, los jugadores de la Alianza sintieron que su orgullo había sido herido y comenzaron a gritar aún más fuerte. Para la Alianza. Por la Horda. Para él. Con los gritos de millones de jugadores, todos sintieron que les servía la sangre y, sin que ellos lo supieran, el sistema Oasis estaba calculando el entusiasmo de los jugadores y generando resultados para la primera batalla invisible entre la Horda y la Alianza. Capítulo 121. Bienvenido a Azeroth.
Cuanto más gritaban los jugadores de una facción, más querían gritar aún más los jugadores de la otra facción. En un momento, incluso hubo un jugador que compró un megáfono en la tienda del juego y lo usaron para gritar aún más fuerte, lo que llevó a otros jugadores a comprar y en poco tiempo había miles de jugadores con megáfonos gritando en cada centro. La disposición de estos jugadores a gritar incluso descubrirá un poco al humano y al orco, pero no lo demostraron y se limitarán a mirar durante 2 minutos. Cuando los jugadores comenzaron a tener ideas cada vez más locas, donde llegaban autos con sistemas de sonido muy potentes y los jugadores llevaban micrófonos encima mientras gritaban su facción, una sola acción de los dos líderes en la cima de cada castillo hizo que los jugadores se callaran. Como si hubieran acordado algo, el humano y el orco levantaron su mano derecha y cuando los jugadores vieron esto el silencio que siguió fue aterrador. Desde gritos desenfrenados hasta silencio absoluto, este proceso tomó menos de 3 segundos, dejando sorprendidos a los jugadores que simplemente vinieron a mirar con curiosidad. Aunque la mayoría de estos jugadores tenían apariencia humana, el orco no lo miró con disgusto, ya que sabía que aquellos jugadores con corazones de la horda se convertirían en razas de la horda en poco tiempo. En cuanto al humano, al ver a estos jugadores humanos que querían unirse a la horda, solo pudo sacudir la cabeza con engaño, pero sabía que esto no era culpa de estas personas que no entendían nada sobre Azeroth. De repente, apareció una proyección en el centro, entre los dos líderes. Una persona con una altura de 2,20 metros, cabello largo y negro que viste una túnica real roja. Entre el largo cabello negro de esa persona, se podía ver una larga oreja sobresaliendo, en la misma dirección que las largas cejas de esa persona. Para los jugadores que estaban aquí, esta persona parecía un cruce entre un humano y un elfo nocturno. Para los jugadores de WoW del mundo anterior de Alex, pronto reconocerían que este jugador era de la raza Blood Elf, que antes se conocía como High Elfo. A pesar de que la apariencia tenía ligeras diferencias, los jugadores rápidamente reconocieron a este elfo como una figura muy familiar, Notch. Un jugador gritó emocionado cuando vio a Notch en persona por primera vez. A pesar de que Notch ya había hecho varias apariciones en persona, miles de nuevos jugadores se unían a Oasis todos los días, lo que significaba que muchos jugadores aún no habían visto a Notch en persona. Con una sonrisa educada en su rostro, Notch saludó a ese jugador y levantó la mano para calmar a la multitud. Había elegido a los elfos de sangre porque era la raza que mejor podía familiarizarse con la Horda y la Alianza, ya que inicialmente los altos elfos estaban más cerca de la Alianza, hasta que fueron traicionados y trasladados a la Horda. Pero nadie sabía nada de eso por ahora, solo algunas pequeñas pistas que deslizó en los libros de easter eggs que estaban esparcidos por Oasis. Estimados jugadores, bienvenidos a la inauguración oficial del Elder Scrolls Warcraft, un nuevo mundo con infinitas posibilidades, donde todos podrán elegir entre diferentes clases, entre estas, el guerrero. Cuando Notch dijo eso, un poderoso guerrero orco y un imponente guerrero humano aparecieron a su lado, seguidos por cada una de las 8 razas, mostrando la diferencia de cada raza al usar las armaduras. Al ver avanzar todas las carreras, todos los jugadores gritaron de emoción. Un mago. Para ello solo acudieron 4 razas, siendo ellos los humanos, los gnomos de la Alianza y los troll y los no muertos de la Horda. Cuando aparecieron estas razas, los jugadores que querían ser parte de ellas fueron los que más gritaron, especialmente los jugadores que querían ser humanos. Un chamán. Cuando Notch dijo eso, solo se movieron 3 razas de la Horda, lo que hizo que los jugadores de la Horda gritaran frenéticamente. Un paladín. Esta vez fue el turno de los jugadores de la Alianza de gritar emocionados al ver a los humanos y enanos avanzar con armaduras blancas y doradas. Un cazador. Cuando Notch presentó las clases, los jugadores de todo el mundo que no pudieron iniciar sesión en Oasis debido a que tenían que trabajar ese día, se reunieron con otros colegas para ver la transmisión en vivo en el canal oficial de Twitch de Mohan. Aunque había cientos de millones de jugadores mirando en persona en Oasis, en la transmisión en vivo de Mohan todavía había casi 200 millones de jugadores conectados mirando y comentando. En una oficina común y corriente en el norte del estado de Chicago, Jackson, un hombre de 29 años, miraba la transmisión en vivo rodeado de sus compañeros de trabajo. Como su jefe nunca había probado Oasis, no pensó que fuera importante darles unas vacaciones para ver el lanzamiento del juego en persona, lo que causó mucha frustración entre los empleados. Así que se reunieron para verlo en la computadora de Jackson. Incluso otros empleados que nunca siguieron mucho sobre Oasis se unieron para mirar, ya que estaban intrigados por el entusiasmo de sus colegas. Maldita sea, la Horda no puede ser paladines. Jackson dijo frustrado después de ver lo hermosa que era la armadura de los paladines.
¿Te estás quejando de esto? Ya le había inventado una historia al chamán elfo de la noche que iba a ser, ahora toda esta historia tendrá que ser tirada a la basura, dijo una mujer decepcionada. ¿Historia? ¿Estás haciendo una historia para tu personaje? ¿Por qué? Otra mujer preguntó sorprendida. Estaba explorando las tabernas en el centro 32 y conocí a un grupo allí, eran un grupo de jugadores que estaban planeando hacer un gremio roleplay, donde todos los jugadores crearían historias para sus personajes en Azeroth y cuando entrarán al juego todos actuarían según esa historia, como si ellos fueran los personajes en lugar de nosotros. La mujer explicó emocionada. Había hecho una elfa de la noche que cuando era niña fue atacada por un oso, pero cuando el oso la iba a matar, un espíritu vino y la salvó, ganándose su amistad, así que decidió que cuando fuera adulta, se embarcaría en un viaje para comprender mejor a los espíritus y convertirse en chamán. Pero ahora creo que voy a tener que cambiar un poco esta historia. Al escuchar la explicación de la mujer, todos los demás compañeros se sorprendieron, incluso los que no eran jugadores, al imaginar que podían hacer la historia de un personaje y que podían actuar como los personajes como si estuvieran en otra vida, hizo que se encendiera el corazón de estas personas. Golpea más fuerte. Incluso los jugadores que no jugaron a Oasis comenzaron a imaginar una historia que podrían hacer y se emocionaron mucho al pensar en lo genial que sería vivir una vida así. Escenas como esta estaban apareciendo en todo el mundo y, sin que Alex lo supiera, la comunidad de relaciones públicas del Elder Scrolls Warcraft se estaba volviendo mucho más grande de lo que pensaba. A diferencia de WoW, donde la gran mayoría de la comunidad de RP se concentraba solo en Villa Dorada, en el Elder Scrolls Warcraft la comunidad de RP estaría en todo el mundo. Afortunadamente, tal como había visto en FFXIV en la vida anterior, Alex agregó una etiqueta RP para que sus jugadores pudieran reconocerse entre sí e interactuar con otros jugadores que estaban en RP más fácilmente. Finalmente, después de presentar las 9 clases que se lanzarían con el juego, Nox dijo algo. Por supuesto, si tu raza logra convertirse en mago, nada te impedirá aprender hechizos de mago también, jaja, bienvenido a liberar a Azeroth, bienvenido a Elder Scrolls Warcraft. ¡Wow! Los jugadores gritaron de emoción cuando vieron abrirse las puertas del castillo. Capítulo 122. Nuevos soldados en un mundo nuevo. Entre los jugadores más entusiasmados por jugar, Ulk fue uno de los mejores. Tan pronto como se abrieron las puertas, entró al castillo con Peter y Ned a su lado. Al entrar al castillo, lo que vieron fueron 16 estatuas, 8 en un lado que mostraban las 4 razas de la Alianza con los 2 géneros disponibles, y las 4 razas de la Horda con los 2 géneros disponibles también. Muchos jugadores todavía estaban confundidos acerca de qué elegirían, pero Ulk no tenía dudas mientras caminaba hacia el portal que conducía al lado de la Horda. Tan pronto como atravesó el portal, Ulk sintió una sensación extrañamente familiar. Había sido teletransportado a un espacio en blanco, donde frente a él estaba la copa de un guerrero orco. Al mirar ese cuerpo, Ulk quiso extender la mano para tocarlo, pero su mano simplemente cruzó el cuerpo del orco, haciendo que Ulk entendiera que estaba en un estado etéreo. Era como cuando estaba en la conciencia de Bruce, donde sabía que ese cuerpo también era suyo, pero no tenía control sobre él. Hasta que, al pensar en él, la cabeza calva del orco de repente cambió a un peinado muy parecido al suyo. Asombrado, Ulk pensó que el orco se vería más genial si fuera más grande y musculoso, y tal como lo imaginaba, el cuerpo del orco resultó exactamente como Ulk había imaginado. Eso sí, solo con una limitación de altura porque la carrera no permitía orcos de más de 5 metros de altura. Pero al ver cómo logró personalizar el cuerpo de ese orco, Ulk se emocionó mucho y comenzó a usar su mente para hacer que el orco se pareciera cada vez más a él. Dado que los pensamientos de Ulk aún eran muy simples, debido a su mentalidad que era como la de un niño, el sistema Oasis tuvo que deducir muchas cosas que estaba pensando y usar la aproximación más cercana a lo que pudo deducir para hacer el cuerpo del orco como Ulk lo estaba imaginando. Algunos detalles todavía eran un poco diferentes de cómo lo imaginaba, pero para Ulk, al mirar una versión tan imponente y poderosa de sí mismo, para él era perfecto. Confirmando que quería el cuerpo de esta manera, Ulk sintió que la habitación en blanco se volvía más y más oscura hasta que su visión se volvió borrosa. Sintiendo un poco de viento rozando su cuerpo, Ulk se sorprendió e intentó abrir los ojos con más fuerza, hasta que finalmente logró abrirlos. Ulk miró a su alrededor y se encontró en una tienda rústica.
Confundido, vio que se había levantado de un saco de dormir en el suelo y a su alrededor había cientos de otros sacos iguales al suyo. Justo cuando despertó, otros orcos también se despertaban confundidos mientras miraban a su alrededor, pero tenían algo en común, además de la expresión confusa, se podía ver que estos orcos estaban todos muy emocionados. Hulk se miró las manos y se alegró mucho al ver esas musculosas manos verdes con las que estaba tan familiarizado. Apretando los puños, Hulk sintió una fuerza mucho más fuerte que en otros juegos de Mohan, una fuerza que finalmente lo hizo sentir más cómodo. Esta fuerza no estaba ni cerca de su fuerza original, pero Hulk se sintió muy feliz de ver su fuerza recuperándose en este cuerpo. De repente, cuando unas pocas docenas de jugadores se habían despertado, la tela que cubría la entrada de la tienda se abrió, revelando a un poderoso orco vestido con un traje de chamán, seguido por una delicada orca un poco más pequeña que él. Aunque la palabra delicada se usó para describir a esta orca hembra, eso fue solo en comparación con los orcos masculinos, ya que su altura de 2,5 metros no era una broma, y mucho menos los músculos tensos y tonificados que tenía por delante que se muestra entre su armadura. Parece que algunos de estos soldados ya se han despertado, eso es genial. El hombre vestido de chamán entró mientras miraba a los orcos que acababan de despertar. Ya que estuviste en coma durante las últimas horas, creo que no recuerdas bien lo que está pasando. Fuiste los orcos heridos en la última invasión de monstruos del Valle de las Pruebas, desafortunadamente, miles de nuestros camaradas murieron en la batalla. Mientras ustedes permanecieron heridos, afortunadamente todavía les sostiene la vida. El orco explicó. No crean que nuestra batalla ha terminado, otra ola de monstruos vendrá en poco tiempo y aquellos que puedan luchar tendrán que ayudarnos a lidiar con estos monstruos, la supervivencia de nuestro valle depende de ustedes, jóvenes luchadores. Hulk peleará. Hulk fue el primero en responder, lo que provocó que los otros jugadores asombrados también hicieran un esfuerzo para levantarse y declarar que estaban listos para la batalla. Al ver la pasión por la batalla de estos jóvenes orcos, quienes a pesar de estar heridos, todavía querían luchar y proteger el valle de ellos, el orco chamán sonrió satisfecho mientras hablaba con la orca a su lado. Gona Kidfall, dejaré a este grupo de jóvenes para que peleen en tus manos, espero que los ayudes a prepararse para la próxima batalla lo mejor que puedas. Al escuchar eso, la orca asintió con la cabeza y respondió en tono militar. No se preocupe señor, haré lo mejor que pueda. A medida que más y más jugadores se despertaban a su alrededor, los jugadores que ya estaban despiertos aprovecharon la oportunidad para familiarizarse con sus nuevos cuerpos y prepararse para comenzar su viaje de aventuras en este nuevo mundo. Escenas como esta estaban sucediendo en cada pequeño pueblo de Azeroth, tanto en el lado de la Horda como en el de la Alianza. Inicialmente Alex pensó en hacer que los jugadores aparecieran como en el juego original, pero pensando en la confusión y el caos que esto generaría porque este juego es un VRMMORPG con física táctil, rápidamente abandonó esta idea y se le ocurrió un nuevo plan. Para el comienzo de los jugadores en este mundo, utilizando ideas de anime y novelas que leyó en su vida anterior, Notch decidió hacer que los NPC y los jugadores tuvieran historias independientes, haciendo que cada uno fuera único, haciendo así el mundo más realista e inmersivo. Cada jugador comenzaría en un pequeño pueblo y cuanto más avanzara, más fuerte se volvería hasta que finalmente llegaran a la capital, el poder de los jugadores ya era mucho mayor. Por supuesto, Alex distribuyó muchos más recursos alrededor del mundo y amplió el mapa del juego original varias veces, para que el mundo pareciera realmente realista y pudiera acomodar a los millones de jugadores que aparecían sin que la estructura del mundo se viera afectada. Al ver las diferentes escenas que suceden en todo el mundo, Alex sonriendo mientras pensaba en cómo podría convertir a estos jugadores en el próximo ejército humano contra la invasión de Thanos. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.